capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos del 14 al 17. Aleluya. Vamos a ver los versículos del 14 al 17. El título del mensaje: las escrituras nos instruyen. Las escrituras nos instruyen. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios, por tu palabra, Señor. Pero te pedimos, Señor, encarecidamente, Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, seas tú abriendo nuestros oídos como abriste los de Lidia, Señor, para que ella pusiera atención a las palabras de Pablo y pudiera caer rendido a los pies de Cristo. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú tomando todo mi ser, todo mi cuerpo, toda mi mente, Señor, todo mi corazón, Señor. Pero más que nada, que todo lo que salga de mi boca sea producto, Señor, de tu Espíritu Santo, obrando en la mente de tu siervo, Señor, pero también de tu iglesia, Dios, y de todo aquel que pueda ver esta predicación, Señor. No permita que ninguno que está en este lugar, ni que pueda ver esta predicación, quede en la misma condición como llegó, ni como salga de aquí en esa misma condición. Sé tú sanando, Señor, las heridas, sé tú dando conocimiento, sé tú instruyendo, sé tú redarguyendo en cada uno de nosotros, Señor, para nosotros sacar el mejor propósito de tu escritura. Tu escritura nunca regresa atrás básica, Señor. Así que dale el propósito que tú tienes con ella en esta mañana en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Así que la escritura nos instruye, es el título del mensaje. Esa era la herencia de Timoteo. Al inicio de esta carta, usted podría leer cuando Pablo le recuerda la fe no fingida que había en él, la cual habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y Pablo estaba seguro que en Timoteo también, así que le exhortó a avivar ese fuego del don de Dios que había en él. Perdón. Mire cuando usted va aquí en la misma carta, en el capítulo 1. Entonces, todo eso que yo le leí, usted lo va a ver ahí en los versículos 5 y 6. Que es una instrucción para cada uno de nosotros como padre de cómo debemos instruir a los hijos. ¿Para qué? Para que más tarde el hijo no se aparte del camino y todo eso que usted le enseñó de la palabra de Dios, ellos puedan empezar a ponerla en práctica para vivir su vida, para tomar buenas decisiones en su vida, según van cambiando, ¿verdad? De niño a joven, de joven a adulto. Cosa que muchas veces, por lo menos
una de las cosas de las cuales yo me arrepiento cada día es esa. Es el no haber instruido a mis niños cuando pequeños en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque yo no fui instruido, más allá de llevarme al catecismo y de hacer la primera comunión. Pero después de eso, pues, no hubo esa enseñanza en la casa de practicar, de sentarnos a leer las escrituras juntos, a yo poder haber recibido la explicación como la recibió Timoteo, ¿verdad? Que la recibió primeramente de su abuela y de su mamá. O sea, que nosotros podemos hacernos esa idea de su abuela cuando Timoteo tenía 5 o 6 añitos, hablándole del Señor. Y más adelante, la mamá también instruyéndolo en el camino del Señor. Y después cuando era joven ya, entonces cayó en las manos de Pablo. ¿Qué clase de bendición tuvo Timoteo? Pero aún así, Pablo sigue instruyéndolo, ¿verdad? Porque ahora lo deja como un pastor joven frente a una iglesia donde hay unos ancianos, donde él puede ser confrontado. ¿Por qué? Porque era joven. Entonces, hay aquí un aprendizaje para nosotros. No se deje amedrentar porque usted lleva poco en los caminos del Señor. No, usted empiece a hablar lo que Dios está haciendo en su vida, ¿verdad? Pero más que nada, empiece a instruir a sus niños. Empiece a instruir sus jóvenes. Empiece a instruir los jóvenes en su familia. No se quede pensando nada más en los que están cerca. No, cada vez que usted pueda salir al mercado, cada vez que usted pueda salir a algún lado y algún joven le presta atención a sus palabras, vamos a hablar de palabras que edifiquen, que los puedan hacer crecer en los caminos del Señor y acercarse a Dios, ¿verdad? No pensando en el momento corto, sino pensando en la eternidad, que es la promesa de Dios. De venir a buscar a una iglesia que sea conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Que sea limpia, sin manchas, sin arrugas, sin vestidura. Así que ahora repite esa exhortación diciéndole, a diferencia de los malos hombres y los engañadores, tú eres fundamentalmente diferente. Mientras que ellos son incrédulos, caracterizados por el amor propio y sus pecados relacionado, tú perteneces al Señor y has emulado mis virtudes piadosas por medio de la gracia de Dios. ¿Sí? Pues mire, ahí mismo donde estaba usted leyendo, que empezó y leyó del 5 al 6. Entonces vamos a ver lo que dice Pablo del 2 al 7 en el capítulo 1. ¿Por qué no? Y esto como introducción para el mensaje. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. ¿Verdad? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propio suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Verdad? Pero vemos que en el 3 Pablo está testificando, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo estaba seguro que esa obra que había hecho la abuela y la madre de Timoteo había dado resultado. Porque había causado que Timoteo fuera un joven que era apegado a las escrituras y confiaba en el Señor. Y Pablo se gloriaba. ¿Por qué? Porque Timoteo sufría la condición de Pablo. Y quería imitarlo, aunque Pablo estaba preso, aunque Pablo no estaba cerca de él. Entonces, cuando volvemos aquí mismo, dice en el versículo 14, un poco más adelante, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo no había aprendido de las Escrituras y de Pablo
de manera incidental, sino por su decisión había ido tras las verdades de la Escritura. Esto lo persuadieron, verdades fijas y no negociables, que no están sujetas a la alteración ni a la dilución. No solamente es necesario oír claramente, sino verlas vividas constantemente. Entonces, mientras la abuela y su mamá le predicaban la palabra y le enseñaban de la Biblia a Timoteo cuando niño, cuando joven, ¿qué había? Un ejemplo de que ellas confiaban en esa palabra a la hora de tomar decisiones en la casa, a la hora de enseñar a Timoteo, más allá de decirle lo que las Escrituras decían, vivían lo que las Escrituras decían. Entonces Timoteo veía dos cosas: escuchaba las palabras de su abuela y de su madre, pero también vivían vidas piadosas de parte de ella. Que no solamente le decían a Timoteo, mira Timoteo, las Escrituras dicen esto. No, Timoteo, esta es la forma de vivir por las Escrituras. Te voy a dar el ejemplo para que tú veas cómo es que se vive de acuerdo a las Escrituras. Entonces, Timoteo podía que tenía el ejemplo vivo que enseña, pero nos deja a nosotros un ejemplo también de que no es que nosotros nos paremos y hablemos de Cristo, no, es que nuestras vidas tienen que ir conforme a las palabras que decimos a otros, a los que le pedimos a otros. Entonces nosotros tenemos que vivir esa vida. Es mejor predicar con mi andar que predicar con mi palabra. Porque hay muchos que predican y hablan muy bonito, pero viven desastrosamente. Entonces dañan el evangelio. Así que cuando venimos entonces a nuestra parte que vamos a predicar hoy, entonces vemos que en el capítulo 15, en el versículo 15, perdón, del versículo 3, antes Pablo ya le había dicho, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, ya lo que tú tienes en tu corazón, ya ese tesoro que te han dado, ya esa herencia que te ha dado tu mamá y tu abuela, oye, sigue atesorándolo, ¿verdad? Sigue atesorándolo. ¿Por qué? Porque posiblemente a Timoteo no le dejaron una herencia material, no, le dejaron la herencia de la educación cristiana, le dejaron la herencia de la palabra de Dios, le dejaron la herencia de cómo vivir, y lo instruyeron en eso. La Escritura no se contradice, la Escritura no falla cuando nos dice a ti y a mí, instruye al niño en el camino para cuando sea grande no sea parte de él. Lo que pasa es que nosotros no confiamos en la palabra del Señor. Pero si nosotros confiáramos de verdad en la palabra del Señor, nosotros estuviéramos viviendo según la Biblia. Ahí es que deberíamos estar, sin movernos. ¿Por qué? Porque nuestro cimiento fuera el verdadero. Entonces, cuando llegan las pruebas, cuando llega la tormenta, cuando llega la necesidad, no nos movemos, porque sabemos en quién hemos confiado y quién es el que nos ha levantado y hasta dónde Él nos ha ayudado. No tengo necesidad de mirar hacia el lado, no, miro hacia arriba. Miro hacia arriba y sigo buscando para arriba. ¿Y cómo voy a seguir buscando para arriba? Cada vez que entro en mi habitación y empiezo a orarle a Dios, pero empiezo a orarle de acuerdo a las Escrituras. No empiezo a orarle de acuerdo a mis necesidades. Porque si empiezo a orar de acuerdo a mis necesidades, entonces lo que voy a pasar es el tiempo pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos cansamos de tener. Y entre más tenemos, más queremos. Si hoy tienes uno, mañana quieres dos. Si mañana tienes dos, después quieres tres. Y no disfrutaste cuando tenías uno. ¿Por qué? Porque estabas pendiente a tener dos. Y no disfrutaste lo tuyo porque estabas pendiente a lo que tenía el vecino. Y así mismo es en todo en nuestras vidas.
Siempre estamos mirando lo que tiene otro para desear eso. No, hermano, no. Desee usted tener una vida cambiada. Desee usted tener un corazón cambiado. Desee usted sea mejor. Con lo que tenga, sea feliz. Porque lo que usted tiene, usted no lo merece, se lo ha dado Dios. Es Dios su proveedor. Cuando usted empieza a cambiar su manera de pensar y su manera de mirar las cosas, entonces usted va a ver la mano de Dios obrando en sus vidas. Porque usted va a entender que todo lo que usted tiene, lo tiene porque a Dios le ha placido. Porque a Dios le ha placido. Porque no es nada suyo. Porque imagínese, si Dios no le diera salud, ¿pudiera ir usted a trabajar? No pudiera trabajar. Si Dios no le diera salud, ¿pudiera llevar usted el pan a su casa? No lo pudiera hacer. Pero nosotros vivimos como si nosotros fuéramos los dueños y señores de nuestras vidas. Entonces, todas las bendiciones que Dios nos las da, nosotros pensamos que la merecemos. Porque muchas veces se levantó un predicador a hacerle ver, a transversar las escrituras y hacerle ver que Dios está para servir a usted. Dios no está para servirnos a nosotros. Dios está para que nosotros lo honremos y glorifiquemos su nombre con nuestras vidas. Dios está para que nosotros obedezcamos su palabra. Dios está completo en sí mismo. Dios no me necesita a mí para nada. Cuando Dios fundó el mundo, yo no estaba. Y Él lo fundó. Y Él creó todas las cosas. Yo soy el que necesito de Dios. Yo soy el que necesito obedecer su palabra. Yo soy el que necesito conocer su palabra para poder ser mejor cada día. Para poder ser útil para Él. Sin eso yo no soy útil. Sin una vida de acuerdo a la palabra, Dios no me puede utilizar. ¿Por qué? Porque mi boca dice una cosa, pero mi vida dice otra. Entonces, yo tengo que ser lo que la palabra dice que yo soy. Pero para yo ser lo que la palabra dice que yo soy, yo tengo que saber lo que la palabra dice de mí. Cómo es que la palabra quiere que yo sea. Cómo es que debe ser mi corazón. Cómo es que yo tengo que estar dispuesto a escuchar su palabra, a someterme a su señorío. La mayoría de las personas lo que quieren es la salvación, claro. A nadie se quiere perder. Todo el mundo quiere ser salvo. Todo el mundo quiere llegar al cielo. Pero el problema es que no es como tú quieras llegar. El problema es que ya las escrituras dicen cómo es que tú vas a llegar. La escritura dice que hay una puerta estrecha por donde tú tienes que entrar. Y hay un camino angosto por donde tú tienes que pasar. No es como tú quieras. Es por la puerta estrecha, el camino angosto te llevará al cielo. El camino amplio y tus decisiones te llevarán a la perdición. Aunque tú piensas que vas para el cielo. Ese es el problema grande de nosotros. Que nosotros pensamos que viviendo a nuestra manera, deleitándonos en lo que nos da todo gusto y gana, haciendo lo que gusto y gana nos da, pero como yo voy para el cielo. No, no es así. No es así. Lamento decirte que no es así. Es a través de la obediencia. Es a través del sometimiento. Es a través de las muchas tribulaciones. Heredaremos el reino de los cielos. Pero usted no quiere tribulación. Usted lo que quiere es más que fiesta y fiesta y fiesta y fiesta. Así usted no va a tener gloria. Porque Cristo, el Hijo de Dios, para poder estar en la gloria, pasó por la cruz. Y lo hizo por ti y por mí. Porque no tenía necesidad tampoco de venir a morir por mis pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que venir a morir. Ahora, si yo voy a tener vida eterna, es porque ya alguien murió por mí. Y ese fue Jesucristo. Entonces ahora Él merece que yo me someta a Él. Ahora Él merece que yo reciba su señorío. Entonces yo tengo que ser obediente a su palabra. Así que la palabra de Dios, las escrituras son la fuerte de la fe salvadora. Como leímos ahorita en el Salmo 19, yo quería ver, ¿verdad? El versículo 7.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Déjame marcar aquí. La palabra de Dios, cuando se combina con la fe en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, lleva a la vida espiritual. Pablo pregunta retóricamente en su carta a la iglesia de Roma, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y después, ahí mismo en Romanos 10, leí el 14, y en Romanos 10 dice, en el 17, y después explica que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. La palabra presentada por los testigos humanos es el plan de Dios para alcanzar a las personas con el evangelio. Mire, cuando usted va al libro de los Hechos, mire cómo Lucas nos explica eso. Lucas 16, versículo 14. Lucas 17, el versículo 14. 16, Lucas 16, versículo 14. Mire cómo es que funciona el Señor. Mire cómo es que Dios hace las cosas para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, entenderla y venir a los caminos del Señor. Mire cuando, como dice aquí en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué pasó? Entonces su corazón fue transformado y dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Usted ve el cambio. Usted ve el cambio, la transformación que hace la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Esa mujer adoraba a Dios, pero todavía no conocía, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Cuando escuchó la palabra, puso atención. El Espíritu la lleva a poner atención en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Su corazón es transformada. Y después se bautiza. ¿Por qué? Porque en el bautismo es que da el testimonio de la transformación. Porque entonces ahora hace público que es creyente y que ya no va a vivir más para sí misma, sino que va a vivir para ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, rápidamente se pone a la disposición del Señor y entonces invita a los siervos del Señor. Oye, si tú crees que yo he sido transformada, quédate en mi casa. Déjame atenderte. Entonces se pone a la disposición. Porque todos no vamos a ser predicadores. Todos no vamos a ser predicadores. Tienen que haber siervos y siervas que se pongan y provean de los domicilios para que otros se queden. Y la palabra del Señor pueda seguir. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos era pie. Entonces el siervo se quedaba aquí hoy. ¿Por qué? Porque es hoy que todo el mundo quiere prosperidad. Antes los siervos del Señor no querían prosperidad, lo que querían era predicar. Eso era lo que quería. Predicar la palabra del Señor y seguían caminando y necesitaban donde alojarse. Entonces, ahí vemos que el cuerpo de Cristo somos todos. Somos todos.
Todos somos necesarios. Hay pequeñas cosas, pero hay que hacerlas en el templo. Hay que hacerlas también. No es solo, ay, yo traigo mi aportación y ya, no. Tú tienes que estar pendiente a tus hermanos. Tú tienes que ver las necesidades de tus hermanos. Tú tienes que ayudar a tus hermanos con tu oración. Tú tienes que venir en el momento del estudio. ¿Por qué? Porque ahí es que tú aprendes, ahí es que tu fe crece, ahí es que Dios te habla directamente a ti también. No es solamente en el día de la predicación, el día de los estudios también te ayudan. Entonces tú te enteras de las cosas que la iglesia necesita y tú te haces presente y dices, aquí estoy, pastor. Yo quiero participar en esto. Yo quiero participar de la gloria de Dios. Pero como nosotros todo lo que queremos es más que material, no queremos dar nada, nada. Nosotros todo lo que queremos es material. ¿Por qué? Porque nosotros queremos el cielo aquí en la tierra, aquí. Nosotros queremos que el cielo sea aquí. Por eso es que buscamos tanto las cosas materiales. Si las cosas materiales son necesarias, claro que sí, porque usted necesita la luz, usted necesita el agua en su casa, usted necesita la comida, usted necesita la ropa, y todo eso se compra con cosa material, correcto. Pero ese no puede ser mi enfoque. Mi enfoque tiene que ser Cristo. Mi enfoque tiene que ser la justicia de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y yo te voy a añadir. Pero nosotros queremos buscar las añadiduras y el reino de Dios y su justicia. Lo dejo para después, para después, para después. Como si yo supiera cuándo es el día que me voy a morir. Porque el problema no es cuánto va a tardar Jesús en volver. El problema es que usted y yo no sabemos cuándo Dios nos va a mandar a buscar. Por eso es que hay que estar preparado. Por eso es que hoy es el día de recibir al Señor. Hoy es el día de rendirme a sus pies. Es hoy, no es mañana, no es pasado. No, es hoy. Pero ¿qué pasó? Dios ha escogido a los creyentes para que sean sus portavoces y llevar la verdad salvadora a los demás. Timoteo tuvo el privilegio de oír la palabra de la manera más maravillosa por medio de su familia, porque de la niñez, o más literalmente desde su infancia, aprendió y conoció las Sagradas Escrituras, desde la rodilla de su abuela Loida y de su madre Eunice. Fue llevado a la fe salvadora y vio en su vida por primera vez que la piedad genuina. Vio en su vida la vida transformada por la palabra en su madre y en su abuela. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que fuera tu madre y tu abuela los que te lleven a conocer al Señor. ¿Y por qué eso? Porque esa es la verdadera familia. La familia que Dios creó, la primera institución que Dios creó fue el matrimonio. Lo que pasa es que nosotros hoy lo queremos romper eso. Ya no queremos matrimonio, no, ahora queremos contratos. Ahora queremos probar a ver si funciona. Pero no hay la base bíblica del matrimonio, donde el esposo es el proveedor. No, ahora lo que hay es una competencia. ¿De quién es el más fuerte? ¿De quién es el más grande? Ahora lo que queremos es calidad de vida. Entonces ahora vamos a salir a trabajar para darle calidad de vida, para pagarle el colegio al muchacho, pero nadie lo recibe cuando llega de la escuela. Nadie lo orienta. Nadie le ejemplifica lo que es una vida de Dios, ¿no? El muchacho se cría viendo a dos padres trabajadores, dándole cosas materiales y nada espiritual. Dándole lo que muchas veces no necesita y usa mal. ¿Ves? Pero si volviéramos a los contextos bíblicos, que el esposo amara a la esposa y la tratara como vaso frágil y le supliera para que ella pudiera quedarse en la casa y atender la casa y atender los hijos, el mundo no estuviera como está hoy. El mundo no estuviera como está hoy. ¿Ves? Pero como hoy todo el mundo quiere libertad.
Entonces todo el mundo quiere libertad, pasándole por encima a la palabra de Dios. Ahora tú no le puedes decir nada a nadie porque tú no eres quien para juzgar. Yo no soy quien para juzgar. Quien te juzga es la palabra de Dios. Quien juzga cada una de nuestras vidas es la palabra de Dios. Porque no es ante mí que tú vas a dar explicaciones, es ante Dios. ¿Ves? Ahora, por la palabra, yo te puedo decir lo que está mal y está bien. ¿Ves? Antes, los que se han desviado y quieren ser lo que no son, ¿verdad? Eran las víctimas. ¿Verdad? Los homosexuales antes eran las víctimas. No, es que de nosotros abusan. ¿No? Pero ahora quieren imponer sus vidas ante todo el mundo. De víctimas, ahora son los victimarios. Ahora ellos quieren que se les respete su forma de pensar y lo que ellos quieren y lo que ellos digan. Y es como ellos dicen, ya, entonces ya yo no puedo pensar diferente. Ellos sí pueden pensar diferente, pero yo no puedo pensar diferente a ellos. ¿Usted entiende? Por eso ahora las cortes, no, usted pastor tiene que casarlo. No, usted es pastor, pero usted tiene que estar en ese consentimiento. ¿Por qué? Porque ya no hay cristianismo, ya no hay temor de Dios. Ahora hay humanismo. Ahora hay humanismo. Todos somos iguales. No, no todos somos iguales. No todos somos iguales. Hay quienes le temen a Dios y hay quienes no tienen cuenta en Dios. Hay quienes le temen a Dios y hay quienes no le importa a Dios. Por eso es que tienen vidas que la palabra de Dios aborrece, pero a ellos no les importa. Entonces me quieren hacer a mí que yo los tengo que amar. No, yo tengo que amar lo que Dios ama. Y como el pecado Dios lo aborrece, yo también lo aborrezco. Y te lo tengo que decir. Lamentablemente. Lamentablemente. Y no me lamento de decírtelo. Porque yo tengo que serle fiel a la palabra. No al mundo ni a los hombres. Ese es el llamado del cristiano. Ser fiel a la palabra. Y lo que está mal, que Dios dice que está mal, decir está mal. No hay puntos medios. No hay puntos medios. Es que lo que Dios dice es verdad. Y eso es lo que a mí me interesa. Mire, puede que Timoteo no tuviera la fuerza constitutiva de Pablo, que se intimidara y que se desanimara más fácil, pero no carecía de fundamento para la fortaleza de la fe y del carácter. Él no carecía de fundamento. A lo mejor le podía pasar como nos puede pasar a cada uno de nosotros, que a veces nuestra fe se debilita, que a veces el problema nos lleva a tanto, a veces nosotros hacemos tan grande el problema que ponemos nuestra mirada más que el problema y la desviamos del Dios poderoso que te va a ayudar a resolver el problema. Entonces, eso no puede pasar, pero mire sí, que Pablo le exhortó a que se aferrase a estar firme, pero nunca lo corrigió por doctrina errada o por vida pecaminosa. Así que el que su fe en momentos dados se debilite, no le da a usted la opción para pecar ni andar en cosas que no convienen. No. Cuando su fe se está debilitando, entonces usted apéguese más a la palabra de Dios. Entonces usted busque más de Dios. Cuando usted cree que el problema suyo es tan grande que usted no puede, pues cierto es, la palabra lo dice. Lo que para usted es imposible, para Dios es posible. ¿Ve? Pero como usted se apega a su fuerza y usted se cree que es fuerte, por eso es que termina alejado de Dios.
Por eso es que termina alejado de Dios. Porque muchos de nosotros piensan que Dios no nos va a permitir pasar por la prueba. Dios nos va a permitir pasar por la prueba, porque cuando Dios te permite pasar por la prueba, entonces tú sabes en qué condición estás delante de Dios. No Dios, tú sabes dónde estás delante de Dios, porque Dios lo conoce todo. Y para que tú veas lo flojito que eres y lo débil que eres, Dios te permite pasar por eso, para que lo sufras en carne propia, para que entonces puedas reconocer, Señor, me equivoqué. Señor, puse las fuerzas en mí. Señor, quité la mirada de ti, pero hoy quiero volver a ti. Entonces usted pide perdón, usted se arrepiente, usted se humilla y entonces Dios lo levanta. Pero mientras usted se crea que usted es el fuerte, Dios lo va a dejar solito para que usted se dé los cocotazos que se tiene que dar, para que usted se pere las rodillas, para que usted entienda que lo que dice Dios es lo real. Que el poder que usted dice tener fuera de Dios no tiene ninguno. Ninguno. Entonces, ¿por qué? Este texto muestra claramente que las escrituras del Antiguo Testamento pueden hacer sabio para la salvación y no para la prosperidad, como enseñan algunos pseudos pastores de la prosperidad, que su Dios es su estómago. Mire cómo nosotros estamos viendo que cuando la abuela y la madre instruyeron a Timoteo, fueron en las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba. El Nuevo Testamento no se estaba escrito. Nosotros estamos hablando de estas cosas del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos la Biblia completa. Pero Timoteo, para el tiempo que fue instruido en las escrituras, lo único que había en el Antiguo Testamento era las escrituras de Moisés, ¿verdad? El Pentateuco, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que la Biblia para nosotros es el Nuevo Testamento. No, el Antiguo Testamento también nos habla de Cristo. El Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Porque mire cómo dice Filipenses 3, 19 al 21. El fin de los cuales será perdición. Vamos a leerlo desde antes porque se mira. Vamos a leerlo desde el 17. Hermano, sé imitadores de mí y míralo a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que está pasando con el cristiano de hoy en día? Que se ha olvidado que son ciudadanos celestiales, que la herencia que Dios nos está brindando, que la herencia a las promesas de Dios, son cuando vuelva Cristo. Ahora aquí vamos a pasar todas las necesidades que haya que pasar. Pero no vamos a quitar nuestra mirada de Cristo. Vamos a pasar todos los problemas como los pasa a los del mundo. ¿Por qué? Porque estamos aquí y aquí quien gobierna esto es Satanás. Aquí Satanás. Pero nosotros tenemos una bendición que Satanás no nos puede tocar. Satanás hizo con Job lo que Dios permitió. Satanás hizo con Job lo que Dios permitió. Y así mismo es con nosotros, con el creyente que le es fiel. Es de la misma manera. Ahora, si usted no le es fiel a Dios, Satanás va a hacer con usted lo que él quiera. Porque ese es su Señor. Ahora, cuando usted, su Señor es Jesucristo, cuando usted se guía por la palabra de Dios, cuando Satanás va a tocarlo, Dios le dice,
como hizo con Job. No. Su alma tú no la vas a tocar. ¿Ah? Él podrá pasar todas las necesidades que quiera, pero ese es mío. Ese me pertenece a mí. Y te va a mantener con la fuerza para que tú puedas seguir adelante, levantándote. ¿Te vas a caer? Claro que te vas a caer. Tú no eres de roca, tú no eres de hierro. Te vas a caer, te vas a debilitar. Tú tienes carne, tú tienes hueso. El pecado te va a llamar la atención. Pero hay un Cristo vivo que dio su vida por ti, que tú vas a aprender a honrar. Pero para tú aprender a honrarlo, tienes que conocer su palabra. Así que desde Génesis hasta Malaquías, esa sabiduría revela la santidad, majestad, bondad amorosa de Dios, así como su ofrecimiento misericordioso de perdón y redención para quienes confían en Él, no en sí mismo, y buscan su gracia y su misericordia. Usted no va a confiar en usted. Usted va a confiar en la gracia y la misericordia que Dios le está ofreciendo a través de Cristo. Entonces usted va a vivir diferente. Entonces usted va a aprender a vivir con gozo. No quejoso, con gozo. Dos cosas diferentes. El quejoso y el gozoso. El quejoso es que se queja de todo. El gozoso es el que no le importa nada. Lo que le importa es tener una buena relación con Dios. Él sabe que si hay una comida buena. La bendigo en el nombre del Señor. Esa sola comida me va a sustentar. No me van a hacer falta las otras dos. ¿Por qué? Porque es confiado en Dios. Es confiado en Dios. Mi mirada no está en el hombre. El hombre siempre me va a defraudar. El único que no me va a defraudar y que me va a enseñar a vivir y a superar las cosas que el hombre me va a hacer y a perdonar las cosas que me va a hacer es cuando confío en Jehová. Es cuando aprendo lo que la palabra de Jehová dice. ¿Cuántas cosas le hicieron a Cristo? Y de las últimas palabras que dijo en la cruz, ¿qué pidió? Perdón para cada uno de nosotros. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Y por menos que eso, uno quisiera matar al prójimo. Y a lo mejor lo que el prójimo te ha hecho a ti, tú te lo has buscado. Porque no has dado ejemplo. Entonces, como no has dado ejemplo, pues Dios deja que te pasen esas cosas. Pero si tú respetas, la gente te respeta. Y si tú respetas primeramente a Dios y sabes que tu vida está delante de los ojos de Dios y no te prestas para hacer el mal, la gente te respeta. La gente te pone en el lugar que Dios te pone. ¿Ves? No puedes ir por ahí creyendo que eres mejor. ¿No? Puedes ir por ahí sabiendo que de ahí te rescató Dios. Que de ahí te sacó. Que esa mentalidad que ellos tienen era la que tú tenías. ¿Ves? Ay, no somos mejores. No somos mejores. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Seguimos siendo pecadores. Es un grupo de pecadores que ha decidido rendirse a Cristo. Eso es la iglesia. Esa es la iglesia que vino a buscar Dios. Los que se habían perdido. Los que se habían perdido. No vino a buscar los justos. Los sanos no necesitan doctor. Los enfermos. Los que reconocemos que estábamos enfermos, pero que sabemos que la mejor cura la tiene Cristo. Que quien puede enderezar mi vida es Cristo. Entonces decido a buscarlo, a caminar de acuerdo a su palabra. Y mire, la ley moral pretendía establecer una norma de justicia que nadie pudiera cumplir, confirmando así que cada persona es pecadora bajo el juicio de Dios, puesto que nadie puede hacerse justo por la ley. Esta hacía a todo el mundo culpable. Por tanto, los hombres tenían la necesidad desesperada
de la gracia y el perdón, cosa que Dios estaba listo y está listo para dar a quienes se arrepientan y lo pierden. Para eso era la ley. ¿Para qué? Para llevarte a Cristo, para demostrarte que tú estás perdido sin Cristo, que no hay forma de tú salvarte, que para salvarte necesitas de ese Dios redentor que tiene sus brazos abiertos, que te está esperando, que hace todo lo posible para que tú llegues a Él, que dice, necesitas fe para salvarte, aquí está, te la regalo. Te la doy porque la fe es un don de Dios. ¿Necesitas paciencia? Aquí están los frutos del Espíritu Santo. ¿Necesitas amor? Parte, aquí está. Todo lo que tú necesitas para ser salvado, aquí está. Ven, ábreme la puerta. Me quiero sentar contigo. Quiero compartir lo que tengo para ti. Y empezar aquí en la tierra. Quiero transformar tu vida aquí para que seas el ejemplo para los demás. Pero hoy en día la iglesia no es ejemplo para los demás. Porque dentro de la iglesia hay tiraera, hay envidia, todo lo que hay en el mundo. Dentro de las iglesias. Entonces, ¿para dónde vamos? Así que, por tanto, los hombres tenían la necesidad de ser parados de gracia y el perdón, cosa que Dios estaba listo para dar a quienes se arrepientan y lo pidieran. Los sacrificios no salvaron a los judíos, pero mostraron que el pecado exige muerte. Esa era la orden del día. Ese era porque Dios pedía que tenían que matar a un animal para perdonar sus pecados, para que ellos supieran, oye, tu pecado, la paga es muerte. Y no lo quiero hacer. Te voy a dar el Salvador. Eso pasó con Adán y Eva. Se separaron de Dios, pecaron. Dios no los tiró fuera del Edén con hojitas. ¿Qué hizo? Mató a un animal, los cubrió con pieles. Desde el principio, desde que tú abres la primera etapa de la Biblia, está hablando de ese Redentor que viene por ti a dar su vida, a pagar por tu pecado. Eso viene desde el principio hasta el final, cuando entonces la Biblia te describe la segunda venida de Cristo, que todo ojo lo vea. No es que ya Cristo vino y está gobernando, no, es que Cristo no está gobernando, Cristo está gobernando donde tiene que gobernar, en los cielos, a la diestra del Padre, donde siempre debió haber estado. Pero por su amor, por su misericordia y por su perdón para cada uno de nosotros. Entonces se hizo hombre para ir a pagar a la cruz. Eso no es tan difícil de entender, hermano. Usted no tiene que ir a la universidad. Usted lo que tiene que pedirle a Dios que le abra el entendimiento. ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de fe, pídale a Dios. Si alguno está falto de entendimiento, pídale a Dios. Pídale a Dios para que te abra el entendimiento. Pero lo que pasa es que eso viene a través del sometimiento. Entonces nosotros tenemos tiempo para todas las cosas del mundo menos para Dios. Para todas las cosas del mundo menos para Dios. Para las cosas de Dios nunca tenemos tiempo. Así que todo sacrificio bajo el antiguo pacto prefiguraba el sacrificio último y perfecto y completo del Salvador prometido Jesús. Mire, si usted fuera, vamos a Lucas 8, 14 al 15. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oído y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál de los dos es usted? ¿Cuál de los dos me describe a mí? ¿Me describe el versículo 14? ¿O me describe el versículo 15? A que nosotros no meditamos en esas cosas.
Para eso está la palabra del Señor. Porque esa palabra está ahí para redarguirte, para sacarte de tu vana manera de pensar y traerte a la manera de pensar de Cristo. Así que, ¿qué estamos viendo? Que Jesús explicó que la semilla es la palabra de Dios y que los varios tipos de suelo representan la forma diferente en que la gente responde a la palabra de Dios. ¿Cómo respondo yo? Como el versículo 14. Si estoy respondiendo así, estoy mal. Tengo que pedirle a Dios que me instruya, que me traiga a los caminos del Señor, que me amance. Porque si estoy siendo así como el 14, es que vivo la vida a mi manera. Es que estoy siendo desobediente. Es que me creo que soy lo mejor. Pero no es lo que Dios quiere. El poder de la palabra siempre ha llevado salvación, pero su eficacia también depende de la condición de cada corazón. Lo único en oír y entender la sabiduría de la palabra son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, que es que usted tiene que perseverar. Es que yo tengo que perseverar. No es que escuché la palabra y ya. No, es que tengo que meditar en esa palabra, qué es lo que Dios me quiere decir con esa palabra, y entonces empezar a caminar en perseverancia, perseverando, que lo que la palabra dice es lo que más me conviene. Entonces voy a perseverar en hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué va a pasar con eso? Que para entonces, para nosotros, va a llevar salvación. Eso es lo que está diciendo Lucas ahí en el versículo 15. Por tanto, el corazón y el alma del evangelio eficaz son la predicación, la enseñanza y el testimonio fiel de la verdad, como está revelada en las Escrituras. Esa es la única semilla que el Señor bendecirá con fruto. Cuando un intérprete de la ley, un escriba, se levantó, mire ahí mismo donde usted está en Lucas, ahí mismo en Lucas, vamos a ver lo que pasa, lo que Dios dice. 25-26 de Lucas 10. Lucas 10, versículo 25 y versículo 26. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Para probar a quién? A Jesucristo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cuál es la contestación de Jesucristo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Y aquel le dijo, ¿verdad? Le dijo el segundo mandamiento. Respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Incluyó los dos primeros mandamientos. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Bien ha respondido. A eso vivirás. Haz lo que la palabra dice y vivirás. No le dijo nada más. No le digo vete a cantar corito. No le digo vete a vivir por tus emociones. Vete a ver allá donde se te paran los pelos cuando te dicen algo. No. Vete a ver allá a escuchar las promesas que te hizo aquel que nunca te llegan. No te digo, no, vete a pastar. No, vete al santuario a pastar con Dios. Vete, llévale 1000 al predicador, llévale 1000 pasta con Dios. No le digo eso, que le digo. Haz lo que dice las Escrituras y vivirás. Eso es lo que te dice y lo que me dice a mí. Haz lo que dice las Escrituras y vivirás. No es haz lo que digan los hombres. No, haz lo que dice Dios, las Escrituras, la palabra de Dios. Mantente fiel, persevera en eso. No empieces a cambiarla según el mundo cambia. No, olvídate de las modas. No, persevera en la palabra de Dios. Ay, eso está anticuado, pastor. Pues para mí no. Para mí es la orden del día. Para mí es la orden del día. Como lo era para el salmista. Deleitoso al paladar del salmista. Como la miel, como el dulce. Le gustaba eso. Déjame ver. Esa es la única semilla que el Señor bendecirá. Así que
En otras palabras, la fuente de la verdad con respecto a la vida eterna son las Escrituras, y solamente las Escrituras, y la verdad de las Escrituras invariablemente lleva a la salvación a quien la busca con sinceridad, impulsado por el Espíritu Santo. Esta salvación no es por obra, sino por fe puesta en Cristo. Por eso es que es el Espíritu Santo el que te da la fuerza para tú poder perseverar, porque por nuestra fuerza no podemos, somos débiles. Somos débiles y la tentación nos gana. Por eso tenemos que vivir orando y pidiéndole a Dios que nos fortalezca todos los días. Y en eso también tenemos que leer las Escrituras, porque están para el beneficio de nosotros. Mire si usted va, 2 Corintios 10. Perdón, 1 Corintios 10. Mira el versículo 6 y el versículo 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaran. Y entonces del 7 en adelante te dice un montón de cosas de los cuales ellos codiciaron. Y vuelven el 11 y te lo repite. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para eso están las Escrituras. Para que usted aprenda a vivir, para que usted no viva aferrado a su pasado. No, su pasado usted úselo, ¿verdad? Para vivir su futuro. Para que entonces hoy no caiga en los mismos errores que caí ayer. Así que el Señor declaró ese hecho sin equívoco cuando dijo a los judíos incrédulos en Jerusalén. Mire cómo dice Juan 5, versículos 37 y 39, que es donde sale también el nombre de esta iglesia. 27. Juan 5, versículos 37 al 39. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces le dice el 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. Que tu vida eterna es a través de mí. No hay forma de que el hombre tenga vida eterna sin Cristo. No lo hay. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, dice Gálatas 3:24. Así que para evitar la confianza contra la cual advirtió Jesús de confiar en el conocimiento de las Escrituras para dar vida eterna. Sí, confiamos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque nos llevan a Cristo, porque hablan de Cristo, porque la vida eterna está en Cristo, no está en nadie más, no está en ninguna institución religiosa, no está en el hombre que... No, está en Cristo, en usted poner la fe en Cristo. Pablo, como su Señor, como Jesucristo, deja claro que las palabras en los escritos sagrados no tienen poder para salvar, sino que la sabiduría que imparte lleva a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que es en Cristo Jesús que usted tiene salvación. Con que usted sepa la palabra, no le basta. Tiene que poner su fe en Cristo. Tiene que poner su fe en acción. Tiene que empezar a vivir de acuerdo a la palabra. No es conocerla, no, es vivirla. Es vivirla. Como otras veces le he dicho, como hizo Edra, el profeta Edra, ¿qué hizo? Voy a aprender la palabra. Después que la aprendió, la vivió. Ahora voy a empezar a vivir por la palabra.
Y después que sabía la palabra, la vivía, ahora voy a enseñarla. ¿Por qué? Porque ahora estaba seguro que su vida no iba a transversar la palabra, porque su vida iba a ir de acuerdo a la palabra. Entonces, lo que él hablaba, lo vivía. Lo que él hablaba, lo sometía a su vida. Ahí había el ejemplo perfecto. ¿Eh? Entonces, se podía seguir. Usted puede seguir a esa persona que le da el ejemplo con su caminar. Pero si alguien le dice algo y hace otra cosa, ¿usted lo va a seguir? No, usted no lo va a seguir. Usted no lo va a seguir porque sabe que algo está mal, algo está errado. ¿Eh? Y eso pasa con esos predicadores que se pasan predicando prosperidad. Algo está errado. Usted no ve en las escrituras a Cristo predicar prosperidad. Y en las escrituras te llevan a Cristo. Y Cristo dice que vino a servir. No a ser servido. Vino como siervo. Vino manso. Y ellos no hay quien los mire y los toque. Se creen que están en un pedestal, que son mejores que todo el mundo. Se creen que son ellos los que tienen el poder. Ay, si no estás bajo mi poder. No, ¿qué poder tienes tú? No tienes ninguno. Eres un hombre de carne y hueso. Arrepiéntete para que el poder del Espíritu Santo pueda transformar tu corazón. Porque no tienes un corazón transformado. No tienes un corazón humillado. No tienes un corazón contrito. No, tienes un corazón activo. Y los activos, Dios los mira de lejos. No se le acerca. Así que leemos los versículos 16 y 17 de aquí de 2 de Corintios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primero de todo y por encima de todo, la escritura proviene de Dios. La escritura no es falsa porque Dios no puede mentir. Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. No. Y la escritura viene de Dios. Proviene de Dios y es sobre Dios. Es su revelación a la humanidad caída. Dios revela su verdad, su carácter, sus atributos, su plan divino para la redención del hombre, el cual hizo a su propia imagen. ¿Para qué? Para que tú puedas entender. Esa es la parte que usted es igual a Dios. Usted tiene entendimiento. Usted tiene una mente. Y Dios va a permitir a través del Espíritu Santo que usted pueda entender su palabra. Por eso Romanos 12:1, Pablo le dice a los romanos, necesito que transformes tu manera de pensar. Es lo primero que tiene que hacer el cristiano. Tienes que transformar tu manera de pensar. No puedes pensar como el mundo. Tienes que pensar diferente. Tienes que darle oportunidad que la palabra de Dios transforme tu entendimiento. Saca la basura que tienes, mete palabra de Dios. Palabra que te santifica. Palabra que te hace mejor como madre, como padre, como hijo. Como persona. La Biblia no es una colección de la sabiduría e ideas de los hombres, ni siquiera de los hombres piadosos. Es la verdad de Dios, fue revelada a los hombres en la tierra y autentificada directamente desde el cielo. Mira el Salmo 119, 89. $119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esas palabras dadas por Dios y registradas por humanos se convierten en la palabra escrita de Dios, infalible, autoritaria, en la manera en que se dio originalmente. De nuevo, nuestro Señor lo vuelve a dejar claro. Mire Jesucristo en Juan 12.
49, 50. Juan 12, 49, 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es la palabra de Dios. Lo que usted tiene la oportunidad de leer es como si Dios le estuviera hablando al oído a usted. Pero ¿cuántos de nosotros no podemos creer eso? Por eso es que no venimos a este libro. Por eso es que no anhelamos todos los días leer la Biblia. Porque no hemos podido entender qué es la palabra de Dios, que es Dios hablándome a mí a través de las Escrituras. Cuando usted puede hacer eso, entonces para usted es un deleite venir todos los días a leer las Escrituras. Si creen en el Padre, creer en el Padre es creer en el Hijo. Y las palabras del Hijo son las del Padre. Por eso Jesucristo podía decir, el Padre y yo uno somos. Somos la misma cosa. Pensamos lo mismo. Amamos lo mismo. Buscamos lo mismo. La redención del hombre. ¿Ah? La redención tuya y mía. Eso es lo central de la Biblia, hermano. Es Dios buscándonos a nosotros. Este ser insignificante y pecador, y Dios le atrae, Dios lo busca. Y nosotros dándole la espalda a Dios. Nosotros dándole la espalda a Dios. Cualquier cosa, ay, nos ilusiona. Ay, cualquier cosa, ay, nos llama la atención. Pero Dios no te llama la atención. Así de ingratos somos, hermano. Ese es el ser humano. Viviendo de espalda a Dios. Viviendo de espalda a Dios. Por $2 o $3 aquí. Por $2 o $3 aquí en la tierra. Usted rechaza al Dios de los cielos, que es eterno. Usted rechaza una vida eterna por 50 o 60 años que podamos vivir aquí. No, hermano, no. Dios me libre de eso. La palabra de Dios revelada por medio de sus palabras divinas no es el medio o el poder de la salvación, pero es el agente de esta cerca del final del Evangelio de Juan. Mire lo que Juan dice. Juan 20, versículo 31. Pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tenemos que creer de la Escritura. Tenemos que confesar que son la palabra de Dios. Sí. Porque si no, no hay otra manera. No hay otra manera, hermano. No la hay. Es cuando nosotros le damos el lugar a las Escrituras, que entonces Dios va a poner fe en nuestras vidas, en nuestros corazones, y lo único que quiere es enseñarnos a vivir. A enseñarnos a vivir como si estuviéramos en el cielo, porque esa es la promesa, venir a buscarnos y llevarnos al cielo. Pero nos está dejando cómo nosotros podemos vivir aquí, como si estuviéramos allá por la fe. Y esa forma de vivir es confiando en la palabra de Dios. Es confiando y viviendo piadosamente y justamente. No hay otra manera, hermano. Mira, David nos lo relata gozoso. Vamos a leer el Salmo 19, que fue el que leímos hoy. Del 7 al 13. La ley de Jehová. Mire todo lo que es la ley de Jehová. Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdades, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuántas cosas hay ahí? Uno, la ley, el mandato, los preceptos, el mandamiento, el temor en referencia a la adoración y las sentencias del Señor. Y en esos mismos versículos menciona 6 características de esa palabra divina. Es perfecta, digna de confianza, es recta, es clara, es pura, es verdadera. También incluyó 6 bendiciones que da la palabra a la vida del creyente. Influye de nuevo aliento. Que da nuevo aliento. Da sabiduría al sencillo. Trae alegría al corazón. Da luz a los ojos. Permanece para siempre y produce justicia completa. Los versículos restantes del 10 al 13 ensalzan los beneficios de la obra de la palabra. Enriquece, deleita, recompensa, genera conciencia y protege. Es una marca maravillosa de la gracia amorosa de Dios, que Él nos dé toda verdad, todo principio, todo criterio y toda advertencia que vayamos a necesitar para vivir nuestra salvación de acuerdo con su voluntad. Así es que debe vivir el cristiano, hermano. De esa es la forma. En el resto del versículo 16, Pablo declara que las escrituras es útil de 4 maneras importantes para enseñar, volviendo otra vez a nuestro estudio, ¿verdad? A 2 de Timoteo 3:16. Así que mira lo que nos enseña, que las escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar. No solo debemos de guardar lo que conocemos, debemos buscar sinceramente aprender más de la verdad inagotable de Dios. Esta verdad de la escritura nos debe llevar a orar como Job oraba. Enséñame tú lo que no veo. Usted va a Job 34, capítulo 34, versículo 32, y usted va a encontrar a Job diciéndole a Dios, enséñame tú lo que no veo. ¿Por qué? Porque Job pedía que Dios le enseñara lo que no veía. Porque, mire, porque Job había perdido sus hijos, sus siervos, su rebaño, su salud, incluso su reputación. Era incapaz de ver por qué había permitido Dios que esas calamidades le hubieran pasado a él. Entonces, ¿qué él hace? Él le pide a Dios, enséñame por qué estoy pasando por todo esto. Porque él no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando. Pero aún así se mantenía fiel a Dios. ¿Por qué? Porque confiaba en el Dios de las Escrituras. Porque él sabía que el Dios era el único que lo podía salvar. Así que era incapaz de ver porque había permitido Dios que esas calamidades le hubieran caído sobre él, y por tanto quería el Señor. Es que el Señor le enseñara lo que necesitaba aprender para soportar su existencia dolorosa y sacar provecho espiritual. Pero cuando usted cae en alguna situación, ¿qué le pasa? Ay, le da la espalda a Dios. Y más el mundo. ¿Cuántos hay en el mundo enemistados con Dios? Porque Dios no contestó una oración de sanar una madre, de sanar un hijo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay peleados con Dios? Como si pudieran pelear con Dios, como si llevaran vidas tan intachables que Dios no pudiera decirle no a nada de lo de ellos. No, hermano. Job era justo. Cuando usted abre el libro de Job, ¿qué es lo primero que hay?
a Dios hablando de Job. ¿Ah? Y Dios permitió que Job pasara por todo lo que pasó. ¿Ah? Pero ¿qué pasa después con Job? Cuando usted mira, Dios le contestó la oración a Job. ¿Por qué? Ay, ¿cómo usted dice eso? Porque cuando yo voy a Job 42, vaya conmigo ahí a Job 42, al versículo 5. Mire cómo dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces Dios le permitió verlo, a Job verlo. Dios, a Job había escuchado de Dios, como usted y yo hemos escuchado de Dios, pero como usted nunca le pide a Dios, déjame verte, y lo dice de todo corazón, y lo dice creyéndole a las Escrituras. Por eso es que usted siempre está perdido en el espacio, y usted piensa que Dios no existe, pero Dios sí existe. Dios es real, Dios es verdadero, y las palabras dan testimonio de Él. Y Jesucristo es real, fue verdadero y murió en la cruz. Y cuando empezaron la primera iglesia a predicar, habían testigos que lo habían visto de lo que se estaba predicando, que sabían que era verdad. Pero como el hombre no mira más allá. ¿Por qué? Porque el hombre es egoísta y se preocupa más que por él. Entonces no te preocupas por tu prójimo, no te preocupas ni por ti mismo. Por eso vives vidas de espaldas a Dios. Porque te crees que tú eres tu propio Dios. Y te crees que tú te puedes salvar a tu manera. Y la única manera de salvarnos es confiando en las Escrituras. Es poniendo nuestra fe en lo que las Escrituras dicen. Y esa fe tiene que ir en Jesucristo. Y entonces tienes que ser señoreado por Él. No es que Cristo va a ser tu Salvador y tú vas a seguir viviendo tu vida como te da la gana. No, es que entonces Cristo es tu Salvador, pero entonces tú te vas a someter a tu Señor. Y ese sometimiento viene cuando te sometes a través de la Escritura. No de lo que te dicen los hombres, sino lo que te dice Dios en la Escritura. Para presentarnos a Dios aprobado como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Debemos saber manejar bien la palabra de verdad. Las verdades de la palabra de Dios son riqueza espiritual que debemos depositar continuamente en nuestra mente y en nuestros corazones. Redarguir conlleva la idea de reprender para convencer de mal comportamiento o dejar esa doctrina desde falsa doctrina. Tiene que ver con capacitar a los creyentes con el conocimiento y el entendimiento de la venida divina, que en este contexto expone la falsedad, el pecado, la creencia errada y la conducta impía. Todo eso lo conseguimos a través de las Escrituras. Podemos salirnos de todo ese encierro que nos tiene el enemigo. Las Escrituras tienen el ministerio negativo de derrumbar y destruir lo que es pecaminoso y falso, y además de edificar y mejorar lo que es justo y verdadero. La palabra de Dios nos aleja del pecado y nos acerca a la justicia. Mira, volvamos en el Salmo 119, que ese es el salmo más largo, pero ese es más de toda la Biblia. Y mire cómo dice, desde el 99 en adelante. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Pero no lo deje ahí. Vaya 104 y el 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, cuando usted aborrece todo camino de mentira, ¿qué pasa?
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando usted rechaza lo malo, entonces Dios empieza a alumbrar su camino para que usted pueda empezar a caminar por el camino recto, por el camino de Dios que lleva a la salvación, hermano. No es tan fácil. La palabra de Dios nos aleja del pecado y nos acerca a la justicia. Para corregir, la corrección es la provisión positiva de la Escritura para que quienes aceptan el lado negativo, para quienes aceptan que están mal, que necesitan de Cristo, que necesitan de un Salvador, que no pueden seguir caminando como va porque va para la perdición. Entonces, el limpio de mano aumentará su fuerza, dice Job 17:9. Para instruir en justicia, está dirigido a las ideas de incluir y edificación hasta que el Señor nos lleve con él. Su palabra continuará instruyendo. Es justicia. Ya para terminar, como conclusión, tal como la leche nutre a un bebé de manera que él no entiende, así también la palabra de Dios nos nutre en forma que a menudo no entendemos. No importa cuán profunda puede ser nuestra comprensión de la Escritura, aún debemos poder afirmar como el salmista, esto, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Salmo 142:1. Porque el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para buenas obras. Eso es lo que quiere hacer la Biblia. Prepararnos para buenas obras. Y después, recibirnos como la novia, como la iglesia de Cristo. Sin mancha y sin arruga. Amén, iglesia. Amén. Vamos a orar. Oh Padre eterno, gracias te doy, Señor. Gracias te doy por tus palabras. Gracias te doy por tu fuerza, Señor. Gracias te doy porque tu Espíritu Santo ha ministrado a estas iglesias. Yo sé, Señor, por tu palabra, que tu palabra no regresa atrás vacías. Así que haz con ella lo que ya tú has predeterminado hacer. Haz de este siervo, Señor, lo que tú quieras. Ayúdame a mantenerme firme, Señor. Ayúdame a mantenerme constante, buscando de tus escrituras, Señor. Y que estas escrituras sean para mí como el salmista miel a su paladar. Aunque cuando caiga en mi estómago me amargue, Señor. Porque hay muchas cosas que todavía necesito cambiar. Pero sigue cambiando, Señor. Sigue poniendo tu gracia, tu misericordia en mí y en esta iglesia, Señor. Y en todos aquellos, Señor, que te busquen y se arrepientan de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra, Señor. El mundo sigue cambiando, pero sigue cambiando para mal, Señor. Y ya pronto acá en esta área de Occidente, Señor, empezará la persecución que ya viene subiendo, Señor, por Sudamérica, Señor. Y hay países que se están persiguiendo a las iglesias. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor. Danos las fuerzas necesarias. Provee, Señor, para tu iglesia. En el nombre de tu nombre. Amén y amén. Y amén. Aleluya.